Romanos capítulo 3, y les pido que puestos en pie me acompañen en la lectura de este capítulo. Romanos capítulo 3, y leamos juntos. Así dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todos los que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Podemos sentarnos, hermanos. Meditemos, o más bien repasemos las tres preguntas para el día de hoy. El día de hoy nos toca contemplar el cuarto domingo. Cuarto domingo. Así que vamos a repasar la pregunta 9, 10 y 11. Tienen ahí sus notas con las preguntas, ¿verdad? ¿A alguien les faltan notas para que les pasen? ¿Alguien falta de notas? Ahí algunos. Ok, leamos juntos. Bueno, yo leo y ustedes responden, hermanos. Ahora voy a ser muy feliz porque todos van a poder responder. ¿No es Dios injusto con el hombre al pedirle en su ley que haga lo que no puede cumplir? No, Dios creó al hombre en condiciones de poderla cumplir, pero el hombre, por instigación del diablo y su propia rebeldía, se privó a sí y a toda su descendencia de estos dones divinos. ¿Sí tienen hojas todos o no? Ahí vienen las respuestas, hermanos. Se las di de ahí para que
todos leamos juntos. Pueden leer conmigo. Yo leo la pregunta y ustedes la respuesta. Pregunta 10. ¿Dejará Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? De ninguna manera. Antes, su ira se engrandece horriblemente, tanto por el pecado original como por aquellos que cometemos ahora, y quiere castigarlos por su perfecta justicia temporal o eternamente, según ha dicho él mismo. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Muy bien, se escuchó muy bien. Pregunta 11. ¿No es Dios también misericordioso? Dios es misericordioso, pero también es justo. Por tanto, su justicia exige que el pecado que se ha cometido contra su suprema majestad sea también castigado con el mayor castigo, que es pena eterna, así en el cuerpo como en el alma. Este es el último domingo que vamos a pasar en la sección de la miseria. Recuerden que el catecismo está dividido en 3 partes principales. Bueno, tenemos una introducción con la pregunta 1 y 2, lo que es el primer domingo. Después del primer domingo, que es una introducción a todo el catecismo, tenemos 3 secciones principales. Una de esas secciones es la de miseria. Después vamos a hablar de la sección de la redención. Y después de la acción de gracias. El catecismo tiene una estructura muy evangélica, demostrándonos primero nuestro pecado, luego la forma en la que podemos ser salvos y después la forma en la que debemos vivir a la luz de tan grande salvación. Hoy concluimos la parte de la miseria y a partir de la próxima ocasión que veamos el catecismo, vamos a comenzar por 27, está sonando raro, ¿no? Vamos a comenzar por 27 domingos la sección de la redención. Esto merece un comentario, ya que hay una evidente desproporción en esto. ¿Cómo es que vamos a pasar 3 domingos en considerar la miseria del hombre y 27 en el tema de la redención? Algunos piensan que esto significa que el catecismo no toma en serio la cuestión del pecado. ¿Qué decimos ante tal acusación? Bueno, varias cosas podemos responder a aquel que nos diga esto. En primer lugar, hermanos, hemos pasado 9 preguntas considerando la miseria del hombre. Preguntas muy profundas e hirientes, donde el catecismo no se queda con conceptos abstractos, sino que penetra el corazón del hombre, hiriéndole personalmente, preguntándole personalmente: ¿has guardado tú la ley de Dios? ¿Puedes tú salvarte por medio de obedecer la ley de Dios? Etcétera. Así que el catecismo toma en serio la cuestión del pecado y lo hemos visto por 9 preguntas. 2. Aunque el catecismo solo habla de 9 preguntas explícitas del pecado, no hemos de pensar que durante el resto del catecismo no se vuelve a mencionar. Nos faltan 48 domingos, sumando la parte de la redención y la parte de acción de gracias, y en esos
vamos a estar viendo y contemplando que se sigue mencionando el pecado. La doctrina está entretejida y se asume en gran parte del resto del catecismo. Ahora, una respuesta más podríamos dar, y es: ¿cómo nos atrevemos a pensar que el catecismo no toma en serio la cuestión del pecado si va a tardar 27 domingos explicándonos la solución para este? A ver, niños, contemplemos o imaginemos que hay un gran derrumbe. Van camino a su casa y escuchan que un cerro se derrumbó. ¿Sí saben lo que significa eso, no? Toda la tierra que estaba en ese cerro o en ese monte se cayó, casi como si se derritiera el cerro. Y cuando eso pasa, se acerca un policía a la ventana a decirle a tu papá: señor, el derrumbe es muy grave. Nos vamos a tardar como 10 minutos en arreglarlo. ¿Qué piensan? ¿Sí era muy grave el derrumbe o no? Pues vemos que con la solución que se les da, realmente no fue un muy grave derrumbe. Pero imagínate que esto pasa en la carretera. Ibas camino a ver a tus abuelitos y se derrumbó algo. Y se acerca un señor a la ventana y dice: el derrumbe fue muy grave. Señor, tiene que buscar otra ruta o regresar a casa porque la carretera quedó inservible y ahora nos tomará varios días, si no es que meses, en repararla. ¿Fue grave el derrumbe o no? ¿Qué piensan, niños? Sí, ¿verdad? Se escucha mucho más grave. Bueno, el simple hecho de que el problema del pecado se resuelva en 27 domingos, o sea, se explique su solución en 27 domingos, ¿no nos ayuda a entender que el catecismo realmente lo toma en serio? El catecismo toma en serio el pecado. Y tanto que le da una solución sumamente extensa. Pero niños, no hemos de pensar que esto es porque los que hicieron el catecismo son exagerados. Realmente piensen en esto. A ver, niños, voy a querer aquí sus respuestas. Niños, ¿en cuántos capítulos se nos narran la creación, la vida de Adán con Dios, hasta el momento en que llegamos a la caída? ¿Cuántos capítulos son? Vamos a ver si han leído su Biblia. Vamos a ver si han leído Génesis. ¿Cuántos capítulos son? ¿5? ¿Niños? ¿3? Muy cerca, muy cerca. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Los confundí, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 15, o sea, hasta la mitad del capítulo 3, se nos narra esa vida beata. A partir de Génesis 3, 15 en adelante, se nos va a narrar la solución que Dios dio al pecado. Miren, niños, algunos teólogos piensan que Adán ni siquiera pasó una noche en el jardín sin haber caído. O sea, no pasó ni un día cuando Adán ya había cometido el pecado. Y hay unas buenas razones para pensar eso. Hay un salmo que dice que no te guardaste en tu justicia ni hasta el llegar a la noche. Bueno,
Si fueron un día o varios días, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la solución que Dios dio a la caída no fue sencilla. Se requería un gran plan, se requería una gran solución. Esto entonces nos debe ayudar a meditar en nuestro propio pecado. Porque a veces podemos pensar que nuestro pecado no es grave. A ver, ¿consideras tu pecado grave? ¿Consideras tu pecado una grave ofensa? Niños, en esto ustedes deben ser grandemente ayudados. Porque pueden pensar que debido a que tienen una corta vida, no tienen mucho pecado, no es muy grave su pecado. Y porque no han hecho cosas muy graves como escuchan que otros. Pero entendamos esto, la mentira de Adán y su rebeldía en contra de Dios trajo una gran maldición al mundo, porque el pecado es sumamente grave y detestable a los ojos de Dios. Dejemos entonces de considerar nuestro pecado poco grave. Dejemos de considerarlo ligeramente y entendamos que para solucionar mis pecados, niño, para solucionar tus pecados, un gran plan de salvación y un gran plan de redención se tuvo que efectuar. Así que, a manera de introducción, entendamos que el corto trato que da el catecismo a el problema del pecado no es evidencia de que se toma a la ligera. Por el contrario, el tiempo que se pasa hablando de la solución nos explica que el catecismo toma el pecado con seriedad, y tú también debes hacerlo. El pecado es algo serio. El pecado es algo grave. La desobediencia a tus padres es algo grave. Tu rebeldía es algo grave. Niño, tus mentiras son graves. Tu falta de respeto a los padres, papás, próximo domingo, piedad en el hogar. ¿Y saben cuál es el tema? Hijos, ahora sí los papás no van a faltar, ¿verdad? Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La desobediencia es grave. La fornicación, ya sea física o mental, es grave. La codicia es grave. La envidia es grave, hermanos. No nos aligeremos en nuestra concepción del pecado, porque es común que durante temporada en nuestra vida cristiana dejemos de considerar el pecado con seriedad. Veámoslo con la gravedad que éste posee. Este desagrada a Dios, hermanos. Jesucristo tuvo que venir para salvarnos de esta gran maldición. No es una cosa pequeña, hermanos. Es una cosa grave y debemos tratarlo con esa seriedad. Mucho como introducción, así que comencemos más bien a tratar el tema. En los capítulos o domingos anteriores, más bien, hemos visto que el hombre está en una gran miseria. ¿Recuerdan la palabra clave que usamos aquí para hablar de miseria? ¿Quién recuerda esa palabra clave? Era una palabra ¿de qué idioma? Estoy viendo si están dormidos o si estuvieron dormidos ese domingo. ¿Alguien se acuerda? Alemán. ¿Y cuál era la palabra? Tiene que ver con ser echado fuera, ser destituido, andar como peregrino. Era la palabra elend. Y esta decía que estamos en una gran miseria, destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo conocemos esta miseria en la cual estamos? Yo sé que la conocen la respuesta, niños. Es la más fácil de todo el catecismo. ¿No? ¿Les soplo?
La ley, no se puede soplar en el COVID, ¿verdad? La ley de Dios me lo dice. Ya hemos visto por qué la ley de Dios nos revela esto. ¿Cómo lo hace? También hemos visto en domingos anteriores que de esta gran miseria no nos podemos liberar por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios. No hay algo que podemos hacer para eliminar la brecha que existe entre Dios y nosotros, porque nosotros somos pecadores y Dios es santo. Hermanos, guardemos estas cosas en la mente, muy sencillas, muy básicas, pero fundamentales. La ley de Dios me revela que estoy en una condición miserable. ¿Cuál miserable? Sumamente miserable. Y la ley de Dios también me revela que no puedo hacer nada para solventar esto, para solucionar esto, para arreglar esto. Bueno, el cuarto domingo, o sea, hoy, el instructor, recuerden que nuestro catecismo es un instructor, es como un pastor que nos está dirigiendo en la vida cristiana. Y nuestro instructor responde varias posibles objeciones. Objeciones que el pecador podría dar. Hermanos, hoy vamos a leer varias objeciones en las cuales nosotros vamos a decir, sí, yo me he preguntado eso mismo. Este es el intento del pecador de escaparse de su culpa. Este es el intento de escabullirse para ver si puede escapar de esta miseria. Miren lo que dice un autor. Dice, las preguntas y respuestas del capítulo 9, de la pregunta 9 a la 11, reflejan las rutas comunes que se han intentado a lo largo de la historia para escapar de la responsabilidad humana por el pecado y sus consecuencias. Son las rutas ya bien conocidas. Estas son las preguntas que casi todos hacen, los medios que casi todos emplean. Así que comencemos a meditar la primera de estas tres objeciones. Pregunta 9, primera objeción. ¿No es Dios injusto con el hombre al pedirle en su ley que haga lo que no puede cumplir? ¿No es injusto Dios con el hombre al pedirle algo que no puede cumplir? Esta pregunta tiene relación inmediata con la pregunta 8 del catecismo. ¿Qué decía la pregunta 8 del catecismo? Que el hombre es totalmente incapaz de obedecer la ley de Dios. Entonces, si el hombre es totalmente incapaz, ¿por qué Dios demanda de mí que obedezca su ley? Si soy incapaz de obedecer, ¿por qué se me pide esto? Hermano, ¿qué sientes tú al escuchar esta objeción? Si somos sinceros, la mayoría de nosotros no nos sentimos incómodos con esta objeción, con esta pregunta, sino por el contrario, hasta llegamos a decir, eso que tenía en la mente, instructor, lo has expresado con gran precisión. Es lo que yo siempre me había preguntado, pero no me atrevía a expresarlo por temor a que fuese a pecar en mi pensamiento. Pero lo has hecho bien. ¿Por qué? Yo siempre me he preguntado, ¿por qué Dios no es injusto de demandar de mí la obediencia a una ley a la cual soy incapaz y Él ya sabe que soy incapaz de obedecerla? Oh, pero no nos sintamos a gusto demasiado. No nos sintamos demasiado a gusto en esto. Porque el catecismo está haciendo esta pregunta para que ya no nos la hagamos más nosotros. Porque esta pregunta
raya en lo temerario. Realmente es evidencia de que somos pecadores y que muchas veces el temor de Dios falta en nuestros corazones. El autor del catecismo, por lo tanto, se adelanta a esta objeción para que nosotros ya no la tengamos que tratar. Es como cuando el padre, al saber que su hijo se puede exponer a ciertas cosas muy feas, se adelanta a explicarle la corrupción de la humanidad a fin de que cuando vengan esas situaciones pueda responder apropiadamente. Pero cuando el padre trata esto con su hijo, realmente no es por comodidad, realmente no es por deseo, sino por necesidad. De la misma forma, el instructor trata esta pregunta por necesidad. No porque la considere una pregunta piadosa o santa, sino se adelanta a poner esto en la mente de sus oyentes a fin de que ya no se la estén preguntando más. Vean la lógica de la pregunta. La ley de Dios me dice que debo amarlo a Él con todo mi corazón y a mi prójimo como a mí mismo. Pero si no puedo hacerlo y más bien estoy inclinado a aborrecer a Dios, ¿no es Dios injusto? La respuesta del catecismo es no. Dios no es injusto al requerirlo. Leamos la respuesta. Dios creó al hombre en condiciones de poderla cumplir. Pero el hombre, por instigación del diablo y su propia rebeldía, se privó a sí mismo y a toda su descendencia de estos dones divinos. La respuesta es profunda, pero tenemos que ser breve aquí. Vean la respuesta que está dando. En primer lugar, el catecismo está asegurando que la falta de capacidad en el hombre para obedecer la ley es algo que él puso sobre sí. El hombre no fue creado con falta de capacidad. De hecho, ya vimos eso anteriormente, ¿no? Que Dios creó al hombre. ¿Recuerdan la pregunta, si no me equivoco, 6? ¿Creó entonces Dios al hombre tan malo y perverso? No, por el contrario, Dios hizo al hombre a su propia imagen, esto es, en justicia y santidad. Dios hizo al hombre inclinado al bien, Dios hizo al hombre con una inclinación a obedecer, pero Él se privó de estos dones divinos. Dios no es injusto, porque no es que le está pidiendo a la hormiga que cargue un piano. ¿Verdad, niños? ¿Ya se imaginaron esa escena? ¿Puede la hormiga cargar un piano? Pero Dios no mandó a la hormiga a cargar pianos, ¿verdad? ¿Qué mandó Dios a la hormiga a cargar? Hojitas, ramas, tu sándwich si no lo tapas. Esas son las cosas que Dios mandó a la hormiga a cargar. Y Dios hizo a la hormiga de cierta forma para que lo pueda hacer. Bueno, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que pudiese obedecer la santa ley de Dios. Pero el hombre se privó. Por lo tanto, Dios no es injusto porque la falta de capacidad viene de la culpa del hombre, no de la culpa de Dios. Imagínense que hay un hombre que tiene para pagar la deuda. Hay un hombre que tiene suficiente riqueza. ¿Sí? ¿Y qué creen que hace? Bueno, sabe que va a venir el hombre a cobrarle. Va a venir el hombre y le va a pedir, dame el dinero. Pero él tiene todo el dinero necesario para pagar. Pero por su necedad,
empieza a usar ese dinero y empieza a despilfarrar. Empieza a salir de compras, empieza a gastarlo con los amigos, hasta que llega la noche y ya no tiene nada. Y por lo tanto se le piden cuentas para que pague y ya no tiene. La falta de capacidad para pagar viene por su propia culpa. Viene por su propia falta. De la misma manera, Dios creó al hombre santo y justo, pero Adán decidió caer y por lo tanto se privó de toda gracia para obedecer. Dios creó al hombre en condiciones de poderla cumplir, pero por la instigación del diablo. Ahora, no pensemos que esta es una buena excusa, ¿sí? Porque podríamos decir, es que fue la instigación del diablo. No, yo creo que lo que está haciendo es manifestar todavía más la gravedad. Porque Adán no es que se confundió, es que se puso del lado del enemigo voluntariamente. Vean cuán grave es el pecado y la falta de Adán. Que ésta implicó obedecer al enemigo de Dios, escucharlo. Y no solo fue por las instigaciones del diablo, sino por su propia rebeldía. Ahora, déjenme profundizar un poquito más y después avanzamos a la segunda objeción. Porque alguien podría decir, bueno, pero si Adán ya nos privó de toda capacidad para obedecer, si Adán ya nos privó de toda capacidad para obedecer, ¿por qué Dios sigue demandando ese mismo estándar? ¿No? Podría ser una pregunta además de esta, ¿verdad? Ok, Adán ya nos privó de esto, pero ¿por qué Dios no cambia su estándar? Porque Él es Dios y no puede cambiar. A ver, si el hombre peca y Dios cambia y baja sus leyes y baja el estándar de santidad y ahora deja entrar cosa inmunda a su presencia, ¿sería ese ser digno de ser llamado Dios? Hermanos, ¿qué seguridad tendríamos de entrar al cielo si algún día podríamos encontrarnos con el mismo diablo o Satanás, que es Satanás en el cielo? No, debido a que Dios es justo y santo e inmutable, su ley sigue siendo la misma. No puede haber otro estándar, porque la criatura sigue siendo su criatura, Dios sigue siendo Dios y demanda lo mismo. Hermanos, si Dios cambiara su ley para ajustarla a nosotros, esto ciertamente privaría a Dios de ser el excelentísimo Dios que es. Pero Él es un Dios que no cambia. Y eso es algo que debemos tener bien metido en nuestra mente, en nuestro corazón e incluso en nuestra predicación. Porque no nos dice la sociedad, hermanos, que la Biblia es un libro pero que ya no aplica para hoy. Que los estándares de la Biblia respecto a que el hombre se debe comportar como hombre y la mujer como mujer, y que no está bien que un hombre y un hombre se junten o una mujer y una mujer. No es ese estándar, dicen ellos, para una sociedad pasada de un tiempo atrás. La respuesta es no, porque Dios no cambia. Es cierto, hay leyes que dio particulares para Israel que no son necesariamente morales, o sea, que no implican un principio moral y que en Cristo se han cumplido, pero toda ley moral sigue vigente. Toda ley moral sigue vigente porque Dios no va a bajar sus estándares. Y lo mismo que pensaba del pecado hace 2000 años, hace 3000 años, hace 4000 años, es lo mismo que sigue pensando hasta el día de hoy. Y Él sigue pensando de la desobediencia de los hijos lo mismo. Y del pecado sexual lo mismo. Y de la rebeldía lo mismo. Y de la división lo mismo. Entendamos algo.
La desobediencia de Adán nos afectó, hermanos. La desobediencia de Adán nos trajo maldición. Porque estábamos representados en Adán. Y por lo tanto, se privó a él, dice así el catecismo, ¿no? Y a toda su descendencia. Hermanos, el catecismo tiene una excelencia, tiene una característica muy peculiar. Y es que dice con palabras sencillas cosas muy profundas. Pero lo que dice en esta última frase, hermanos, podría llevarnos una lección entera. Ya que aquí está asumiendo que Adán era nuestro representante. Que Adán no era un simple granjero en un huerto. Adán era un representante de la humanidad con quien Dios había hecho un pacto y en quien estaba toda su descendencia representada. Así que Dios no es injusto, porque nuestro Padre nos privó de esto. Y pensar que Dios puede cambiar su ley es blasfemo e imposible para un Dios como el nuestro. Pero pasemos a la segunda objeción. ¿Dejará Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? ¿Qué está preguntando aquí el instructor? Hermanos, son de esas preguntas en donde no esperamos la respuesta correcta, sino quisiéramos la respuesta incorrecta. O sea, ¿dejará Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? Y quisiéramos escuchar, sí. Sí la perdonará. Un teólogo llamado Kloster nos ayuda aquí con esto para entender la intención de la pregunta. Él dice, lo parafrasea, a ver, ya que no puedo cumplirla, ¿puede Dios hablar en serio de este requerimiento? ¿No dejará solo que la ley permanezca en los libros y no la hará cumplir? No es simplemente una ley para admirarla de lejos. O sea, ¿me estás diciendo que realmente Dios va a llevarla a cabo? ¿Dios realmente la va a efectuar? ¿No puede Dios dejar sin castigo esta desobediencia y apostasía? ¿Y cuál es la respuesta? De ninguna manera. No es posible. Para este Dios del cual estamos hablando, eso no es una opción. Antes, su ira se engrandece horriblemente, tanto por el pecado original como por aquellos que cometemos ahora, y quiere castigarlos por su perfecta justicia, temporal o eternamente. Según ha dicho él mismo, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas de la ley para hacerlas. Que nadie piense entonces que tales actos pueden quedar sin castigo. Entendamos, ninguna maldad que hemos cometido quedará libre del juicio de Dios. Si hubiese un pecado que puede pasar por alto, podríamos decir que Dios es injusto. Pero eso es imposible ante Dios. Dios no puede ser injusto. Por lo tanto, no hay pecado que quedará sin castigo. Toda mentira, todo pecado mental, todo robo, toda maldición, toda blasfemia, todo pensamiento sucio, toda envidia, toda ira, toda pelea, toda borrachera, toda hipocresía, toda deshonra. ¿Y qué pecado hoy traes oculto? ¿Qué pecado hoy traes que nadie conoce? Incluso ese quedará castigado.
No hay pecado que va a ser pasado por alto por un justo Dios, porque Él no puede hacer acepción de personas. Niños, ¿no les debería despertar esto a la peligrosa condición en la cual hoy están? Niños, su atención aquí. No hay maldad que han cometido que puede quedar impune, que puede quedar sin castigo. Miren, sus papás pueden pasarle por alto esas groserías, ese berrinche, esa forma en la que suelen hablar. Y a veces podemos muy misericordiosamente o malamente, o porque no queremos pararnos a tratar la disciplina, ¿no? Y es mejor perdonar de lejos, ¿verdad? Pero niños, Dios es un Dios justo que no va a pasar por alto nada. Niños, ¿saben que no somos ignorantes que con su mente también pecan? A lo mejor se intentan portar bien por fuera, pero sé que también con su mente hay pecados, que a veces con su mente pueden decirle a mamá y a papá cosas feas, o pueden rebelarse en su mente. Sí, ¿sabían que hubo un niño que dijo una vez: bueno, papá, con tu fuerza me haces que me siente, pero en mi mente estoy brincando? Así es de rebelde el corazón. Niños, entendamos algo. No va a ser pasada por alto ninguna de sus rebeldías. Niños, esto es para despertarlos a que dejen de pensar que se van a esperar a ser grandes para ir a Cristo. Ya tienen suficiente pecado como para ser condenados. Ya necesitan ir a Jesucristo. Ya necesitan rendirse a Él, porque Él no va a pasar por alto ni una ofensa. Ahora, el catecismo hace una aclaración sumamente precisa, y es que Dios está airado horriblemente, su ira se engrandece horriblemente, tanto por el pecado original como por aquellos que cometemos ahora, y quiere castigarlos. Podemos quejarnos del pecado de Adán, y entendamos esto: el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Hermanos, pongámonos un poco teológicos aquí. ¿Qué es el pecado original? Solemos encapsular el pecado original un poco como el catolicismo romano, simplemente a la corrupción natural que se nos hereda de Adán en virtud de ser su descendencia. La corrupción, sí, esa inclinación al mal. Pero el pecado original no solo implica corrupción, sino culpa. El pecado original no solo es corrupción, sino culpa. De tal forma que cuando un bebé nace, no solo tiene un corazón malo, sino que ya lleva culpa. El pecado original ya lleva culpa. Porque Dios se aira grandemente por el pecado original. Pero escuchen esto: además que por todos los pecados que cometemos ahora. Y una aclaración: estos pecados serán castigados. Puede ser que algunos temporalmente, pero si no son castigados temporalmente, sí lo serán eternamente. O sea, que tengamos una vida tranquila ahora, que no nos vengan ciertas maldiciones ahora, no significa que no habrá juicio y castigo por nuestros pecados. Y así es como solían pensar en el tiempo de la rebelión de Israel. ¿Recuerdan? Hay varios profetas que dicen: no, Dios no vendrá, Dios no conoce estos pecados. Simplemente no nos está viniendo el mal, así que sabemos que Dios no se está fijando en ellos.
Pero ¿qué les dice el profeta? No, entiende esto. La ira te está siendo reservada. Hay ciertos pecados que serán castigados ahora, puede ser. Pero hay otros que son reservados para ser castigados por toda la eternidad. Así que no te confíes si hoy no hay un juicio aparente sobre ti. No te confíes que esto es evidencia de que no hay juicio eterno. No, sí hay, solo que se está reservando para el día final. Miren lo que dice un autor, me gusta esto. Me gusta la claridad con lo que lo dice. Dios no solamente castiga el pecado temporalmente, sino también eternamente. Él es un Dios eterno e inmutable y por lo tanto, si el pecador no se convierte durante esta vida, continuará siendo eternamente e inmutablemente el enemigo de Dios y continuará en contra de él. Por tanto, Dios debe continuar castigando al pecador como siendo su enemigo eternamente, haciéndolo con el más severo de los castigos y juicios en el cuerpo y en el alma. Hermanos, traigamos pensamientos de gratitud a la luz de lo que estamos escuchando. Vean cuán grande salvación Cristo ha procurado por nosotros. Hermanos, todo pecado quedó castigado en Cristo. No está mal esa frase que dice que nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. No está mal. El problema es a veces cómo la aplican algunos, ¿verdad? Bueno, debido a que mis pecados pasados, presentes y futuros están pagados, entonces yo puedo vivir como se me antoja. No es la respuesta correcta. No obstante, el punto es verdadero. Hermanos, todo pecado fue castigado en Cristo Jesús. Toda falta, hermanos, ¿pueden imaginar la carga que llevaba Cristo en el madero? No llevaba la culpa de unos cuantos pecados. Llevaba la culpa de todo pecado cometido por su esposa durante todos los siglos, durante todas las edades. Él lo llevaba. Y hermanos, cuán gran salvación nos ha dado, que hizo satisfacción por todos esos pecados. Iglesia, hemos de estar agradecidos por esta gran salvación que se nos ha dado. Hermanos, no hay más necesidad de otro sacrificio, ni nuestro, expiatoriamente hablando, propiciatoriamente hablando. No hay nada que el hombre tenga que hacer para pagar su pecado. Cristo lo hizo completo, lo hizo total. Que haya agradecimiento en nuestros corazones. Hermanos, que haya asombro. Si no hay pecado que será pasado por alto, entendamos que Cristo moría entonces por todos nuestros pecados. Por eso seremos admitidos en la presencia de Dios, porque todo pecado fue castigado en Jesucristo. Entendamos, en segundo lugar, y también a fin de agradecer a nuestro Señor, la ira que llevó Cristo. No solo que todos nuestros pecados fueron cancelados, pero comprendamos o traigamos a nuestra mente la realidad de que Cristo realmente soportó ira. Hermanos, nuestros pecados ofenden realmente a Dios. Cristo realmente fue castigado por su Padre. Cristo realmente sufrió en el madero los sufrimientos más cruentos. El alma de Cristo, hermanos, si su cuerpo fue herido, si su cuerpo fue gravemente herido, su alma fue atormentada mucho más. Porque su alma sufría ahí, sufría el abandono, sufría el castigo infringido por el Padre en la cruz. Hermanos, entendamos que Jesucristo realmente llevó ira. Nos libró de esa ira, de esa angustia, de esa soledad, de ese castigo del alma, hermanos. Algo que no podremos comprender. Creo que ciertos anticipos se nos dan. Si alguien ha pasado por una gran desgracia, por una gran tristeza,
por un tipo de depresión, por alguna agonía en el alma, alguna ansiedad que le destruye internamente. Creo que eso es una fracción mínima, un granito de arena en la playa de lo que Cristo realmente sufrió. Pero Él realmente fue afligido por el Padre en esa cruz. Oh, hermanos, qué salvación nos dio Jesucristo. Qué grande regalo nos ha dado. Hermanos, de qué grande castigo nos ha librado. De manera que si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo, hermanos. Porque Él ha hecho propiciación por nuestros pecados. Hermanos, Él satisfizo. Ahora toma un poco más sentido esa palabra, ¿no? Él satisfizo realmente. Él, fíjense esto. En la cruz Cristo dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir? Está pagado, está cancelado. Ya no hay más. Todo pecado ha sido castigado. Pero en la resurrección el Padre dijo, es cierto, consumado está. Hermanos, en la cruz todo pecado fue cancelado. Hermanos, no nos debe mover esto a agradecimiento. No nos debe mover esto a devoción. Nuestro más grande problema en la tierra ha sido solventado por Dios. Iglesia, estemos agradecidos ante nuestro Salvador. Démosle alabanza, démosle acción de gracias por esto. Y vayamos a la tercera objeción. Tercera objeción. Y esta es la objeción más común. La objeción más común. Si tú en tu vida nunca hiciste ninguna de las otras objeciones, ciertamente dudo que no hayas hecho esta alguna vez. Y es la siguiente. Pero ¿no es Dios también misericordioso? A ver, me has dicho que Dios es justo y por lo tanto no puede pasar por alto ninguna de las ofensas. Me queda claro, pero no me puedes negar que Dios es amor. O me puedes negar eso. No me puedes negar que Dios es misericordioso. O sí me lo puedes negar. No te lo voy a negar. Dios es misericordioso. Dice un autor, no hay nada a lo que el hombre carnal esté más inclinado a pensar que Dios, en lugar de castigar el pecado y la desobediencia, lo pasará por alto y lo perdonará fácilmente, porque Dios es amor. Y la respuesta es cierto, Dios es amor. Pero no olvides que Dios también es justo. Por tanto, su justicia exige que el pecado que se ha cometido contra su suprema majestad sea también castigado con el mayor castigo, que es pena eterna, así en el cuerpo como en el alma. Claro que Dios es misericordioso. El Señor provee pan para que los que usan la boca para blasfemar reciban alimento. Él llena con tesoros las manos de los que usan esos tesoros para hacer iniquidad. Ninguna madre jamás ha tenido tanta paciencia con su hijo rebelde como Dios con la humanidad. Él nos espera como un marido espera a su esposa que vergonzosamente lo ha abandonado. ¿No es entonces Dios también misericordioso? Sí, es misericordioso, pero no pasará por alto al culpable. No hay nada más grave para nuestra vida eterna que malentender quién es Dios. Por eso es
una advertencia en los Salmos y en el libro del Pentateuco, una advertencia de que no nos hagamos una imagen falsa de quién es Dios. Que no inventemos en nuestra mente cómo es Dios de acuerdo a la forma en la que nos acomoda, sino que indaguemos diligentemente su carácter. Hermanos, hemos de insistir esto mientras nuestros hijos están en casa. ¿Cómo es Dios? Hemos de mostrarles su amor, que Dios es amor. Hemos de mostrarles su paciencia, que Dios es paciente. Pero no olvidemos enfatizar que Dios es santo, porque son estas verdades que le deben despertar a entender que aunque Dios es amor, si no se arrepienten, perecerán, serán castigados por causa de sus pecados. Entendamos esto. Dios es amor, pero en primer lugar se ama a sí mismo. Y por lo tanto una ofensa a su majestad, debido a que se ama a sí mismo sobre todas las cosas, no puede ser pasada por alto. Así como el hombre que ama a su esposa no puede pasar por alto una ofensa de un hombre malvado en la calle hacia su esposa, sino que la va a defender cuando le intente hacer daño. De la misma forma, Dios ama su gloria, Dios ama quién es Él, y por lo tanto, cuando atentamos contra su majestad, no pasará por alto las ofensas, no pasará por alto las blasfemias, no pasará por alto las mentiras, porque contra Él hemos pecado y por lo tanto Él va a actuar para vindicar su gloria. Y entonces entendemos que Dios es amor, pero Él se ama a sí mismo sobre todas las cosas y por lo tanto dará el castigo justo. En segundo lugar, no malentendamos que Dios es amor, porque aunque es amor, todos sus otros atributos están en armonía con este amor. De manera que Dios es amor y es santo y por lo tanto ama la santidad. Hermanos, esto es algo bello, esto es algo bueno. Esto es algo en lo que en la teología se llama la simplicidad de Dios. Y quiere decir que Dios no es la suma de muchos atributos. De manera que los atributos en Dios no es como 20% uno, 10% uno, 30% uno, sino que todo lo que hay en Dios es Dios. O sea, el amor en Dios es pleno, es completo. Todo lo que hay en Dios podemos decir es amor, pero también podemos decir lo mismo de es santidad, porque no es que Dios está partido como en trozos y podemos decir, bueno, esta es parte de su amor y demás. No, todo lo que hay en Dios es Dios. De manera que su amor nunca se contrapone con su santidad. Y hermanos, esto es una de las doctrinas más bellas porque entendemos que entonces Dios nunca podrá amar lo malo. Que Dios nunca podrá amar aquello que es detestable. Por lo tanto, aunque Dios es amor, su amor camina en perfecta armonía con todos los demás atributos, de manera que su amor no contradice su justicia. ¿Qué nos da esto? Y con esto termino. Esto nos debe llevar entonces a comprender algo, que si vamos a disfrutar de la misericordia y amor a Dios, tiene que ser de una forma en la que su justicia no sea violada. Miren esto, Dios es amor y es justicia. No puede dar, por lo tanto, amor y ser injusto. Debemos encontrar la forma en la que Dios pueda ser amor y justo a la vez. Por eso me encanta el Salmo 85:10, que dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En la cruz, la misericordia y la verdad se besaron, se encontraron.
la justicia de Dios y la paz se encontraron. Debido a que Dios ama a los pecadores, debido a que Dios quiso hacerles bien, creó, formuló, realizó un medio de salvación que era el único que nos podía dar perdón: la cruz de Cristo. Porque en la cruz tanto su amor de Dios se revela, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la cruz tenemos el amor de Dios, pero en la cruz tenemos también la justicia de Dios. El Padre no nos perdona, sino porque el Hijo llevó nuestros pecados. En la cruz, la justicia y la paz se encontraron. La misericordia y la verdad se besaron. Hermanos, gran plan de salvación nos ha dado el Señor. La gente pregunta, esta es una pregunta desde la era medieval, y la preguntó precisamente un teólogo medieval llamado Anselmo de, espero que se diga así en español, Canterbury. Anselmo de Canterbury. Y él escribió un pequeño libro. Él nació más o menos en el 1039. Tengo esto fresco porque lo hemos estado leyendo en el devocional familiar a las niñas. Y por eso me pude dar esa fecha de 1039, hermanos. ¿Cómo ven? Y él escribió un pequeño tratado que se llama Cur Deus Homo. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué Dios no nos salvó de otra forma? Hermanos, la respuesta es que Dios no podía negar su justicia y revelar su amor, sino por Jesucristo. Una vez Dios decide salvarnos, la cruz de Cristo era necesaria. Una vez Dios decide perdonarnos, y la cruz de Cristo era necesaria. Hermanos, la cruz de Cristo no apareció en la mente de Dios en el camino. No apareció hace 4000 años en el jardín del Edén. La cruz de Cristo apareció si se puede decir apareció, pero estaba en la mente de Dios desde toda la eternidad. Salvar a los pecadores por medio de la cruz. Niños, y no hay otro medio por el cual ustedes puedan ser salvos. Solo hay un lugar en donde Dios demostró su amor y su justicia. Y por lo tanto, solo hay un mediador que les puede dar el perdón de sus pecados: Jesucristo. Amén.